Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 28, versículos 1 al 17. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: esto dice el Señor: de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Les entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado, y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame alegría de tu ley. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzado.
Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Decimos: instrúyeme, Señor, en tus decretos. Proclamación del Evangelio. No hace falta que vayan, dadle vosotros de comer. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente a que se acostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Pequeña reflexión al Evangelio. En el Evangelio San Mateo nos relata que Jesús, al enterarse de que Juan el Bautista había sido muerto, decide irse junto con sus discípulos a un lugar tranquilo y retirado. Pero la gente que lo seguía y que quería todavía ver más prodigios de los que había hecho, lo seguían por tierra. Al desembarcar Jesús, vio que había mucha gente esperándolo y comenzó a predicarles. Pero cuando se hizo muy tarde, los discípulos, angustiados de ver tanta gente escuchando a Jesús, le dice que los despida, porque no hay cómo mantenerlos ni cómo darles de comer a tanta gente que estaba reunida. Pero Jesús, sabiendo el poder que tenía y que ellos todavía no habían entendido que Él era Dios, los pone a prueba y les dice: denle vosotros de comer. Les aseguro que si ellos hubieran creído en ese momento en que estaban con el Dios vivo, hubieran hecho eso que hizo Jesús y, como Él mismo nos dijo, mucho más prodigios y más grandes. Pero ellos no entendieron. Ellos pensaron que Jesús los mandaba a que compraran alimento para tantas personas. Fue entonces cuando le replicaron: pero si es que aquí no tenemos sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Tráiganlos. Y les volvió a mostrar el poder de la fe en el Padre Creador. Pues les enseñó que si tomaban esos panes con fe y con alegría y le pedían al Señor que los multiplicara, Él lo iba a hacer. Lo que concuerda con lo que ya les había dicho, que si pedían con fe al Padre, Él se los daría. Y por eso Jesús pronuncia la palabra de acción de gracia, y los panes y los peces se multiplicaron
de manera milagrosa. Hoy Jesús nos invita a que seamos nosotros, sus seguidores, quienes alimentemos a nuestros semejantes con la palabra que procede de Dios. No solo que cubramos sus necesidades más vulnerables, más inmediatas, como sería el alimento, sino que también seamos portadores de la alegría del Evangelio. No admite la postura cómoda de invitar a la gente a que busquen su propio alimento como lo pretendieron ellos. Cuando le piden al Señor, despáchalos, mándalos a otras aldeas cercanas, vecinas, para que consigan allí el alimento, sino que nos invita Jesús a que nosotros seamos los que los alimentemos, que seamos capaces de transmitir a los demás la palabra de vida. Nos dice: lo que habéis recibido de gratis, dadlo gratis. Es decir, que seamos anunciadores de la buena noticia de Jesús y podamos contagiar a otros de la gracia que nos infunde considerarnos hijos de Dios y amigos de Jesús. Y conviene preguntarnos: ¿nos convertimos en falsos profetas con tal de conseguir ser honrados por los demás, como en el caso de la primera lectura de Jeremías? ¿Estamos convencidos de que Jesús nos invita a alimentar a la gente con su palabra y estamos dispuestos a hacerlo? O la última, ¿nos consideramos correa de transmisión de la alegría del Evangelio? Que estas pequeñas reflexiones nos inviten a no desfallecer y, como nos los manda Jesús, a alimentar a otros.